Los comerciantes de la avenida Revolución externaban su deseo por fortalecer las estrategias de seguridad en el primer cuadro de la ciudad, los asaltos uno de los principales inhibidores para la atracción turística. A su vez, las autoridades castrenses y el gobierno del estado admitieron haber sostenido contacto con el crimen organizado. El gobernador aseguró que no se negociaría con los delincuentes y la Procuraduría iniciaba procesos de investigación a los funcionarios contactados por el crimen. Por eso fueron militares, para que resistieran las tentaciones del crimen organizado, para que se restableciera el orden. José Luis Lugo Báez, exagente de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, era detenido con un arsenal y uniformes de distintas corporaciones. Las investigaciones lo vinculaban con el atentado en diciembre del 2007 en contra del secretario de Seguridad Pública en el quinto municipio, Jorge Eduardo Montero. Este era el primer policía rosaritense que era atrapado por las autoridades castrenses. La Universidad Autónoma de Baja California recibía un terreno de más de 5 hectáreas en Valle de las Palmas para la construcción de un nuevo campus. Samuel Ramos Flores, exalcalde de Mexicali, se convertía en el nuevo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Madres de familia se acercaban con el secretario de Educación para exigir el cumplimiento del no cobro de cuotas escolares en Baja California. De ahí se iniciaron las investigaciones para destituir a docentes que no acataron la instrucción gubernamental. Se tenían contabilizados 120 casos que eran investigados por las autoridades del sistema educativo en Baja California. También eran investigados 267 policías de Tijuana como parte de las estrategias de depuración de la corporación. La federación tomó estas investigaciones y a consecuencia 17 elementos dejaron de ir a laborar. Uno de ellos nunca se había presentado, es decir, trabajaba como aviador. El secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella, aseguraba que incluso se investiga al personal administrativo de la dependencia a fin de depurar también esas áreas. Durante la noche del 9 de febrero, 40 réplicas sísmicas se registraban en Mexicali, uno de los movimientos telúricos de 5.4 grados Richter, el resto de 0.5 a 3.1 grados. Se suspendían las clases, se formaban grupos de contingencia, la ciudadanía se interesaba en aprender técnicas de evacuación de espacios e incluso de sus propios hogares. En Tijuana, el alcalde Jorge Ramos destituía al jefe policíaco de la delegación Cerro Colorado, Horacio Rodríguez, a consecuencia de quejas ciudadanas, y la Policía Estatal Preventiva capturaba a un agente ministerial con droga. En la colonia Lomas de Matamoros, el ejército decomisaba 5 automóviles con insignias falsas de la Procuraduría de Justicia del Estado, además de 5 armas largas y equipo táctico. El mismo día se acumulaban 111 movimientos sísmicos en Mexicali. Otro sismo de 5 grados Richter sacudía a la capital del estado. 48 escuelas resultaron dañadas por estos sismos. Las autoridades suspendieron las clases y las radiodifusoras entablaban comunicación directa con las autoridades a fin de organizar evacuaciones masivas. Incluso los mexicanenses tuvieron que dormir en sus propios automóviles como medida de precaución ante los frecuentes sismos. Los empleados gubernamentales fueron los primeros en negarse a entrar a sus oficinas, mientras las autoridades de protección civil solicitaban a la ciudadanía a no asistir a conciertos o a los cines. El gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, admitía el incumplimiento de 4 de las 100 metas en 100 días que prometió en su campaña. Eran asesinadas 4 personas, los cuerpos sin vida eran colocados en diversos lugares de Tijuana. Cerca de cada cadáver, mensajes contra las acciones del ejército mexicano. Los mensajes hacían referencia a la campaña Nosotros sí vamos. Las autoridades siempre admitieron que las denuncias de la ciudadanía en contra del crimen organizado eran anónimas, por lo que se descartó que las víctimas fueran ciudadanos que denunciaron. Pero los homicidios con leyendas con este tipo no cesaron rápido. El día siguiente se localizaron 2 cuerpos más sin vida con la amenaza de asesinar a más civiles en caso de que continuaran denunciando ante las autoridades militares. Mientras en Valle Redondo eran desarmados y heridos 3 agentes policíacos de Tijuana. No hubo detenidos por este hecho. Las autoridades castrenses se involucraron en la recepción de denuncias al 089 a fin de canalizar más rápido los delitos federales como el tráfico de drogas o portación de arma de fuego. En la explanada del Secut se organizó una boda colectiva en el marco del Día de San Valentín. 1,167 parejas contrajeron matrimonio, de acuerdo a las estadísticas del Registro Civil de Tijuana. Mientras tanto, cerraron la carretera de La Rumorosa por las 14 pulgadas de nieve que cayó sobre la zona. Mientras, los sismos en Mexicali no cesaban y en Tijuana seguían apareciendo cuerpos sin vida con mensajes en contra de la campaña de la denuncia ciudadana del ejército mexicano.
En menos de una semana se habían identificado a 5 de los 7 cuerpos encontrados con narcomensajes. 3 de ellos pertenecían a un conjunto musical que tocaba corridos. Y el alcalde lograba un recurso de 140 millones de pesos para seguridad pública en el programa Subsemun. La misma cantidad la logró Mexicali por los índices de delincuencia. Hasta el 17 de febrero del 2008 ya se habían contabilizado 400 réplicas sísmicas en Mexicali. Las mismas autoridades gubernamentales aseguraban que se incrementaba el presupuesto del 2009 para la protección civil de la capital del estado. 3 días después, otro sismo de 5 grados Richter sorprendió a los mexicalenses. Las réplicas de 3 grados Richter provocaban histeria en los capitalinos. Las autoridades de educación tuvieron que suspender de nueva cuenta labores en los planteles educativas en el estado. La estadística de daños en infraestructura abarca a 140 escuelas y el edificio gubernamental federal. En Mexicali, 40,000 familias eran beneficiadas con la eliminación del costo de energía eléctrica en sus hogares, gratis para los colonos de la periferia de la ciudad. En Baja California se evitó al máximo que la ciudadanía se contagiara de sarampión. En 2008 se cumplían 18 años sin casos de este padecimiento. En San Diego se reportaban ya 2 casos, por lo que las estrategias de prevención en el servicio médico público se intensificaron. Roberto Quijano se convertía en el nuevo presidente de la Coparmex en Tijuana. Las autoridades del sistema estatal penitenciario admitían que el 80% de los internos consumen drogas y el mismo porcentaje se presentaba en la sobrepoblación del Cerezo de la Mesa en Tijuana. Las estrategias para controlar estos fenómenos fueron intensificados, revisiones al interior del penal y el traslado de reos al poblado del Hongo. En duda estaban los resultados de estas estrategias. El tema de las privaciones ilegales de la libertad se controló, pero Jorge Matamoros Guzmán lo retomó fingiendo su propio secuestro. Le pedía a su propia familia $10,000. El supuesto plagio duró 14 días. El detenido fue canalizado a las autoridades por el delito de extorsión. El ejército mexicano intensificaba sus operativos. Lograban el decomiso de droga, armas, equipo de telecomunicación y realizaban cateos en donde se lograron encontrar restos de cajeros automáticos y detener a sujetos inmersos en actos delictivos. Los temblores no cesaban en Mexicali. Otro sismo de 4.8 grados Richter se registraba en la periferia de la ciudad, en la zona de La Rumorosa, una de las réplicas que representó un movimiento telúrico en Tijuana. 200 elementos de la policía ministerial eran evaluados con exámenes de confianza aplicados por las autoridades federales. 30 de los examinados no lograron aprobar las evaluaciones. Una denuncia anónima provocó la captura de 17 personas, entre ellos Luis Romero Fierro, el sombrerero, vinculado con el cártel de los hermanos Arellano Félix. De las 17 personas, solo 6 eran puestas en libertad, ya que habían sido capturadas en calidad de presentadas. El resto fue internada en el Cerezo de la Mesa. La selección mexicana sub-23 jugó en Tijuana. Se enfrentó contra Paraguay en partido amistoso en vísperas de las eliminatorias olímpicas. En el Estadio Caliente, los pupilos del aún técnico nacional Hugo Sánchez empataron a 0. La fracción priista del Congreso local perdía a un elemento, el diputado Humberto López Barraza, quien solicitó ante el Congreso su desintegración del Revolucionario Institucional. Era liberado el hijo de Juan Carlos Lagunas, ex líder del PAN, en un operativo coordinado por el ejército mexicano en la colonia Villa Floresta. En el lugar de los hechos detuvieron a 3 sujetos que pedían por el joven $1 millón.